origen celestial os eleve y os santifique en alma, cuerpo y espíritu. Consejo sobre el régimen alimenticio. 1 Pedro 2:11. Como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las concupiscencias carnales que batallan contra el alma. Amén. Y dice, amados, los exhorto como forasteros y residentes temporales a que sigan absteniéndose de los deseos carnales. Entonces tenemos que abstener de los deseos carnales. Tenemos que abstener de los apetitos que nos llevan a la perdición. El que se asegura de una buena dieta, que disfruta de una buena digestión y que tiene una buena eliminación diaria, usualmente es bendecido con una buena salud. Usualmente. ¿Okay? Porque especialmente una buena digestión, porque a veces tenemos una buena dieta, pero no tenemos una buena digestión. ¿Okay? Nuestra mala salud es porque estos tres reinos no funcionan bien. O el uno o la otra no funciona bien. A veces una mala dieta con una buena digestión da mejor resultado que una buena dieta y una mala digestión. ¿Por qué? Por la fermentación que toma lugar en el cuerpo. ¿Okay? La ley de la salud física podemos sumirlo como lo siguiente: limpieza adecuada de las células y nutrición adecuada de las células. Okay. ¿Qué nos enseña la manual? ¿Qué nos enseña la Biblia? Cuando Dios hizo su creación en Génesis 1, versículo 3, 7, 10, 12, 16, 24, no sé si quieren leerlo. El primer día de la creación, Dios dijo, Él nos dio la luz. Y el segundo día hizo el firmamento o el aire. ¿Okay? Y al tercer día hizo la tierra y mares, agua y nutrición como hierba verde, hierba que da semilla, árbol de fruto. ¿Okay? Y al cuarto día, después que hizo las aguas y las hierbas, al cuarto día dio lumbrera mayor, ¿cuál era? Sol, y menor la luna y las estrellas. Al quinto día, Dios hizo las criaturas en el mar y las aves. ¿Okay? Al sexto día, hizo el resto de las bestias, reptiles y animales de la tierra, y también hizo al hombre y a la mujer. ¿Okay? Y en el séptimo día, Él reposó de la creación. ¿Okay? Y en Génesis 1, 26, 27, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces fuimos hechos a su imagen. No puedo decir que en esta forma, pero sí en su imagen, en su manera de pensar y sentir, imagen conforme a nuestra semejanza, y señoreé sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y Dios en este momento quiere llevarnos de vuelta a su imagen. Ok.
Y dijo Dios que era bueno para nosotros para comer. Nos dio plantas que da semilla. Ahí tenemos los granos, como el trigo, maíz, cebada, arroz, avena. Ok, el mijo quedó por ahí. El trigo sarraceno, alforón o espelt o camut. Semillas como girasol, ajonjolí, linaza, semillas de calabaza, etc. Legumbre como la soya, lentejas, guisantes, maní y otros frijoles. La soya hoy día tienes que verlo, si no es genéticamente manipulada, se puede usar. Si es genéticamente manipulada, no es bueno para nuestra salud. Y tampoco debe ser así que voy a pasar todo mi año comiendo solamente soya. ¿Ok? Alimentos suculentos que contienen semilla, como la berenjena, ocra, pimiento, calabacín, judías verdes, melones, etc. Y también Dios nos dijo el árbol que hay fruto que da semilla. ¿Ok? Teníamos esa parte también el domingo, porque hoy día hay uvas que no hay semilla. Sí. Limón sin semilla. En realidad tenemos que usarlos porque lo que Dios nos dio es con semilla. ¿Ok? Frutos como las frutas cítricas, las frutas subácidas como manzana, frutas dulces como el banano, plátano, frutas de palma, frutos neutros como neutros es como el coco y aguacate. El coco está en realidad también en nueces, ¿no? Almendras, pecanas, anacardos, castañas de cachú, nueces de Brasil y nueces, avellana y etcétera, etcétera. Esto es lo que Dios nos dio como comida. Pero ¿qué hizo el hombre? ¿Qué hizo el hombre? Porque Dios, hemos hablado de eso, Dios nos dio una voluntad, ¿no es verdad? Él dijo que todo lo que hay en ese huerto tú puedes comerlo, excepto del árbol del bien y del mal. Ahí Dios dio al hombre el poder de la voluntad. Pero ¿qué hizo el hombre con ese poder de la voluntad? Lo entregó a Satanás y él pecó. Y al pecar Dios nos dio otra parte del alimento. ¿Cuáles son? Las hortalizas de hojas. Todos al cambiar se tiraron todo. Ok. Hojas de remolacha, las coles de Bruselas, repollo. Yo puse collard, es en el inglés. Es como esas hojas que tienen como el tallo como rojo así. Ok, tienes también kale en inglés. Ahí no sé porque si hay col-rizado, otros dicen. Entonces yo me mantengo aquí. Ok, lechuga, selga, perejil. Y tienes las hortalizas de flor como la alcachofa, brócoli, coliflor y tubérculos como las zanahorias, remolachas, papas, etc. Ok, pero después otra vez, ¿qué pasó con el pueblo de Dios? Sus pensamientos eran solamente maldad. Ok, y entonces Dios no estaba tan feliz y decidió que va a exterminar al ser humano. Entonces mandó un diluvio, pero dejó que Noé predicara por 120 años para ver si nosotros queríamos arrepentirnos. Y hoy día otra vez lo hace, pero son muchos de nosotros que ya. Entonces, después del diluvio, en Levítico 11 habla de los animales que podríamos comer.
¿ok? Los animales limpios y hay animales impuros. ¿Ok? Los impuros no tenemos que tocarlos ni comerlos, y los limpios es lo que Dios dio a nosotros para comer. Pero era el plan de Dios para que seguíamos comiendo esos animales puros. No era su plan, porque después de un tiempo, después del tiempo de Moisés, dio al pueblo maná para comer. ¿Ok? ¿Cuál es el pan de los ángeles? El pan que vino del cielo para su pueblo, porque quiso restaurar la mente especialmente de los israelitas. Pero ¿qué pasó? Ellos negaron otra vez. Y después en Daniel, aquí sí no lo tengo, pero en Daniel capítulo 1, cuando el rey quiso dar a Daniel lo mejor de su alimentación, ¿qué hizo Daniel y sus amigos? ¿Lo aceptaron? No, ellos no lo aceptaron. Ellos lo negaron y pidieron al eunuco que cuidaba para ellos para darles verduras y agua. Ok, en Daniel capítulo 1. Mejor lo leye de usted para ser más entendible. Daniel capítulo 1. Versículo 12. Amén. Y entonces al final de eso, cuando ellos hicieron eso, porque la persona pensó que si ellos van a comer solamente legumbre y solamente agua, no tendría buen aspecto, ¿no? Tendría que ser flaquito o algo así. Pero después de esos 10 días de prueba, ¿cuál era el resultado? ¿Puede leérmelo, hermano? Sí. 17. Uh-huh. Sí, y al fin 18, y al fin de los días. Sí, y el rey Amén. Entonces, después de esos 10 días que pensaron que ellos serían en menos de mitad, resultó que ellos resultaron mejor que los otros. Y no una vez mejor, pero 10 veces mejores. ¿Mm? Entonces uno se ve, no solamente el alimentarme, pero también la confianza que ellos tenían para con Dios. Ok. Los cereales, las frutas carnosas, las frutas oleaginosas, los legumbres y las hortalizas constituyen el alimento escogido para nosotros por el Creador. Esto es lo que Dios nos dio a nosotros para comer. Ok, esto es el cuerpo humano. Vamos a ver. Hay una persona aquí que no debe hablar. Empezamos aquí. Aquí es fácil, ¿no es verdad? Empezamos en la boca.
Si queremos comer como Dios nos manda y más crudo que es posible, tenemos que empezar a masticar. La digestión empieza en la boca. Si no masticamos, ahí empezamos con la indigestión. ¿Ok? Queremos una buena digestión, tenemos que masticar. Cuando sale de la boca, baja ¿en qué? ¿Cómo se llama? Esófago. Ok. Del esófago entra en el estómago. Y después del estómago viene... No. El páncreas está por ahí, sí, pero... No sale del estómago y entra en el páncreas, hermano. No. Sí, pero... Intestino delgado, sí. Pero la primera parte se llama... Damos un chance a la hermana Iris. Sí, hermana Iris. Después del estómago. La primera parte del duodeno, del intestino delgado. El duodeno. Ok, del duodeno tenemos todos esos intestinos delgados y entra en... Siete primera parte. Sí. El duodeno y sigue, sí, tiene yeyunum y todo eso, ilio, etcétera. Y después de eso entra en el intestino grueso, exactamente. Y el intestino grueso sube y después va transverso y baja y hace como un S, el sigmoide, y después el recto y sale en el ano. Y ahora por aquí, ahí estaba, ¿qué era, hermana Ruth? El páncreas. ¿Y qué es ese verde por ahí? Vesícula biliar. Vesícula biliar, exactamente. Ok, muy bien. Hacen su... Pueden seguir entonces. Ok, aquí tenemos el esqueleto, perdón. Ok, ya conocemos la cabeza. ¿Y aquí? Los... ¿Perdón? No, aquí. Los costados. Costillas, sí, ok. Bueno, esos son los brazos, sí. Y después, la parte... espina dorsal, ok, y la parte delantera aquí de 2B o externo. ¿No le llaman ustedes externo? Esternol. Ok, externo. ok, el sacro. Correcto, ¿no? Ok. Ok, eso ya lo conocemos. ¿Qué era esto otra vez? Muy bien, ¿y el hígado está al lado izquierdo o derecho? A la derecha. Excepto si tiene sitios inversos. El corazón está a la izquierda, sí. Excepto otra vez si tiene... Ok. ¿Y esto lo conocemos? Los riñones, ok. ¿Y esto que está por ahí? Lo amarillo ahí. Sí. Duerme sobre los riñones, pero no tiene nada que ver con los riñones, tiene que ver con las hormonas. Reini. Glándulas suprarrenales. Ok, entonces, ¿qué es esto?
que baja hasta aquí abajo, pero yo quiero saber qué es la parte amarilla aquí. Aquí. Sale de los riñones y baja y entra en la vejiga. Sí, entonces, ¿cómo se llama esto que baja y entra en la vejiga? Uretra, sí. Creo que tengo que poner otra persona a no hablar. Ok. Otra vez nos habla Dios. Se me mostró que si el pueblo de Dios no hace esfuerzos de su parte, sino que espera que el refrigerio descienda sobre ellos y elimine sus faltas y corrija sus errores, si depende de eso para limpiarse de la inmundicia de la carne y del espíritu y alistarse para participar en el fuerte clamor del tercer ángel, será hallado falto. Si vamos a esperar para el último, para hacer todo, para dejar todo, serás hallado falto. Tenemos que trabajar hoy, ya tuvimos que estar trabajando para llegar al punto que Dios quiere llegar con nosotros. El sello del Dios viviente solo será colocado sobre los que son semejantes a Cristo en carácter. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de la angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Y para reflejar plenamente la imagen de Jesús tenemos que volver lo que empezamos anteriormente. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Por eso es la importancia de comer y beber como Dios nos enseña, para ayudarnos para ser puros también en nuestros pensamientos, en nuestra mente. El sello de Dios no será, sí, ya lo he leído, perdón, nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Ok, la parte carnal. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar y ser candidatos para el cielo, sin mancha delante de Dios. No sin mancha delante del ser humano, pero sin mancha delante de Dios. Y ayer hemos hablado que Dios hizo un trasplante de corazón, quiere hacer un trasplante de corazón con nosotros. Quiere sacar el corazón de piedra y poner ese corazón de carne. Pero no se equivoca, no es la parte carnal lo que nos quiere dar, sino, ¿ok? Pero quiere moldear nuestros corazones. En el libro Mente, Carácter, Personalidad, tomo 2, Dios desea que nosotros, mediante una estricta temperancia, mantengamos la mente clara y alerta para que podamos distinguir entre lo sagrado y lo común. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar, ¿ok? Para ver y distinguir entre lo sagrado y lo común. ¿Ok? Hay tanto engaño, pero si vamos viviendo como Dios nos enseña, podemos ver la diferencia, qué es engaño, cuál es la mentira, cuál es la verdad. Deberíamos luchar para comprender la maravillosa ciencia de la incomparable compasión y benevolencia de Dios. Los que comen demasiado y los que ingieren alimentos no saludables se crean problemas y se descalifican a sí mismos para el servicio de Dios. Si queremos ser servidores de Dios, no podemos comer demasiado. Y hemos visto ayer que la temperancia es muy importante, que el dominio propio es muy importante. Si queremos renovar nuestra mente, tenemos que alimentarnos también bien, ¿ok? Además de buscar las promesas de Dios. Ok. Para finalizar,
voy a leer una parte. Lo que tenemos que hacer en realidad como hermanos de la iglesia. Pero ¿por qué eso no va como Dios quiere? Dios nos dijo, debemos testificar a toda nación, tribu y lengua que somos un pueblo que ama y teme a Dios, un pueblo que santifica su monumento recordativo de la creación, la señal puesta entre él y sus hijos sobrevivientes para mostrar que los santifica. Debemos manifestar claramente nuestra fe en la pronta venida del Señor en las nubes del cielo. Y sabemos que hoy día estamos más cerca que, o mejor dicho, la venida de Cristo está más cerca de lo que estamos pensando. Como pueblo, nos ha humillado grandemente la conducta que han seguido algunos de nuestros hermanos de responsabilidad al apartarse de los antiguos galones. Hay quienes, a fin de llevar a cabo sus planes, negaron su fe por sus palabras. Estos demuestran cuán poca confianza se puede poner en la sabiduría y el juicio humanos. Como nunca antes, necesitamos ver ahora el peligro que corremos de ser desviados inadvertidamente de nuestra lealtad a los mandamientos de Dios. Necesitamos comprender que Dios nos ha dado un mensaje decidido de amonestación para el mundo, así como dio Noé un mensaje de amonestación para los antediluvianos. Procure nuestro pueblo no menoscabar la importancia del sábado para vincularse con los incrédulos. Tenga cuidado de no apartar de nuestra fe y de no dar la impresión de que no es malo conformarse al mundo. Para Dios sí es malo si nos vamos conformando al mundo. Él nos dio una luz. Él nos abrió la puerta para poder obtener esa salud. Pero si lo negamos, estamos negando abiertamente a Dios. Y no solamente hoy hemos hablado del comer, pero ya sabemos que también de la parte de vestir. De nuestros pensamientos que hemos hablado ayer, vamos a seguir hablando de eso. Dios nos ha dado tantas cosas para ayudar a uno, y como hemos leído en 2 de Timoteo 1:7, si pueden leerlo otra vez, pero nos dice que no nos ha dado el espíritu de temor exactamente, pero más bien del poder, amor. 2 Timoteo. Amén. Sí, el dominio propio. Eso es lo que Dios nos ha dado. 2 Timoteo 1:7, sí. Okay, no nos ha dado ese espíritu de cobardía, pero más bien de amor y el poder y dominio propio. Y aquí sí terminamos. Que Dios les bendiga. Vamos a clausurar con una palabra de oración. La hermana Ana puede hacer una palabra de oración. Amante y bondadoso Padre, que moras en el centro de los cielos, cuán agradecidos estamos, Señor, bendito de tus hijos, las bendiciones que nos has dado hasta este momento. Te damos gracias por lo que tú, Señor, a través de tu santa palabra, nos has dejado esta luz maravillosa para cuidar nuestro cuerpo. Te damos gracias, Señor, porque tú has puesto la mano de Dios para llevar a cabo este programa de salud. Te ruego, Señor, que tú bendigas a
de su familia y los hermanos Cristo, su familia. También, Señor, danos tu santa ayuda. Te ruego, oh Padre, que muchas personas puedan venir en estos días para que puedan escuchar y puedan poner por obra el cuidado de sus hijos. Acompáñanos, ayúdanos a cada uno para que podamos ser fieles a ti, Señor, a tus principios, para que sí podamos disfrutar de la buena salud. Acompáñanos y guárdanos, límpianos del pecado, dame un corazón limpio, un corazón puro para obedecerte, para amarte a ti sobre todas las cosas. Quédate con nosotros en esta noche. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.